Así que ustedes, por favor, tómense su cafecito, su tecito, porque este programa va a estar buenísimo. Y es tan bueno que vamos a necesitar hacerlo en dos partes. Les voy a comentar los temas que vamos a hablar. Van a ser sobre tribulación, anticristo, el supuesto Mesías de los judíos, el gran reseteo. ¿Qué pasó con la gran proclamación del quinto dogma mariano? Este y muchos temas más son los que vamos a desarrollar durante estos dos programas. Así que hoy iniciamos con la parte 1 de este programa y vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Mauricio, ¿crees que ya inició la gran tribulación o estamos apenas en los dolores de parto? Definitivamente no ha comenzado, Ana Beatriz. Yo veo con preocupación cantidad de personas que están anunciando, no solamente dicen que ya comenzó, sino que muchos están anunciando incluso que estamos a punto de llegar a la mitad. Y yo me pregunto, ¿cómo estamos llegando a la mitad si ni siquiera ha comenzado? ¿Y por qué podemos demostrar bíblicamente que no ha comenzado? Porque es que en la Biblia están las condiciones por las cuales podemos saber que se dio inicio a la tribulación. Llamamos por tribulación a la semana 70 de Daniel, que es la última semana, una semana de años, son 7 años bíblicos o proféticos, son 2520 días, y corresponde al periodo final, digamos, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el periodo final de lo que se llama el final de los últimos tiempos, antes de que Jesucristo haga cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿qué tiene que darse para que haya comenzado esa semana 70 de Daniel? Pues está muy claro en Daniel 9:27. Tiene que haberse dado la manifestación pública del anticristo, en la cual él firma un pacto con muchos, dicen unas traducciones bíblicas, otros dicen una firme alianza, que es un acuerdo de gran relevancia en el ámbito político, social, geopolítico internacional. Entonces yo no entiendo de verdad cómo hay tantos que hablan en las redes y que graban programas diciendo que si estamos llegando a la mitad, que si ya llegamos, que si tal, pero es que si no ha comenzado, ¿cómo vamos a estar llegando a la mitad? No se ha firmado ese acuerdo relevante que cambia el curso de la historia. Por supuesto no sabemos exactamente en qué consiste, porque la Biblia no lo dice así tan claro, pero sabemos que es algo que es significativo en el contexto político, social, universal. O sea, es significativo en cuanto que cambia el curso de la historia. Podría ser, por ejemplo, que inicia la Tercera Guerra Mundial y sale este hombre y le pone fin a la guerra, con lo cual es adorado como Mesías, ¿no? Porque fue el que supuestamente nos salvó de la autoexterminio nuclear. La gente lo que no va a saber es que él es el mismo que lo arranca. Sí. O sea, él es ovacionado y alabado por ponerle fin sin entender que fue él el que la arrancó. También podría ser un acuerdo entre los judíos y el mundo árabe para que les cedan toda o parte del monte Moriah para que por fin puedan construir su tercer templo. No lo han hecho desde que tienen nación en el 48, o mejor dicho, desde que tienen Jerusalén en el 67, no han podido hacer el tercer templo porque ahí está dos de las mezquitas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, un personaje que logre un acuerdo para construir el tercer templo en el monte Moriah, pues por supuesto es algo extremadamente significativo, Ana Beatriz. Es algo que sí, más bien tan difícil de lograr, que quien lo logre, por supuesto será proclamado un gran hombre y el Mesías, es decir, el que pudo lo que nadie pudo antes. Yo no estoy diciendo con esto que el acuerdo sea lo del monte Moriah o el fin de la guerra. Puede ser otra cosa. Lo estoy poniendo como ejemplo para que se sepa que es ese importante y trascendental acuerdo con muchos, pacto con muchos, el que marca el inicio de la semana 70. Entonces, todo lo que estamos viviendo, la crisis sanitaria mundial y las cuarentenas, los encierros, las caídas económicas de los países y tantas otras dolencias o problemas que estamos viviendo, son todavía dolores de parto, son cosas previas.
Es que realmente es que yo creo que ni siquiera le hemos dado suficiente crédito a las palabras de Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, donde dice Jesús que cuando estalle la tribulación será tal que no la ha habido nunca similar ni la habrá después. Esa frase yo creo que no ha sido bien escuchada o ha sido subestimada, porque nadie podría asegurar ahora, Ana Beatriz, que lo que estamos viendo ahora, por más problemas que tengamos, es algo que como que nunca ha habido en la historia de la humanidad. ¿Pero qué es Claro. eso? La tercera, claro, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron muchísimo peor que lo que estamos viviendo ahora. Sí, obvio. Entonces, claro. no podemos comparar el momento actual con un momento, como dijo Jesús, cual no lo hubo ni lo habrá. Tiene que ser algo mucho peor. Sí. Se había hablado algo acerca del 2028, se había proyectado esta fecha, más o menos se hablaba acerca de que podría llegar a ser el final de los tiempos para esa fecha, o que se relacionaba también con la segunda venida de Jesús. Y decían que era al finalizar una tribulación que podría llegar a durar 7 años. Entonces, tal vez al hacer las cuentas, el 2028 menos 7 años supuestamente de tribulación daría como inicio un 2021. ¿Tú qué opinas frente a estas teorías que se habían hablado acerca del 2028? Cuando yo hice mi primer estudio de la generación de la higuera, que tuve el honor, el gusto, la alegría de presentarlo con el doctor Galat en un café con Galat cuando él todavía estaba vivo, y de hecho tú estabas presente en ese estudio. Así es. Yo demostré que la parucía tenía que ser antes de 2028, demostrado bíblicamente, y lo sigo sosteniendo hoy. No solamente lo sostengo, sino que tengo mucha más sustentación bíblica y profética para asegurar que la fecha tope de la parucía 2028 es inamovible. Cuando digo fecha tope, no estoy diciendo que sea en el 2028, sino que tiene que ser antes. Muy bien. Ahora, la interpretación de cuándo daría inicio a la gran tribulación con respecto a esa fecha tope, la he cambiado con el tiempo en función de avanzar más en mi investigación sobre la segunda venida. Algo que yo no había comprendido bien, y aprovecho para explicarlo ahora, casi como una primicia, ¿no? en este programa tuyo, algo muy importante, y es un principio bíblico, profético, de Leonardo Castellani. Yo lo he mencionado a Leonardo Castellani en varios programas contigo porque para mí sigue siendo claro que sí, un gran maestro, un gran profesor. Él decía que toda profecía bíblica tiene 3 características. La primera, toda profecía bíblica es oscura. O sea, no es tan fácil de comprender. Es como misteriosa, tal vez la palabra mejor es misteriosa. Claro. Eso tiene sentido para que sea ocultada a los soberbios y sea revelada o entendida por los humildes, por los pequeños, ¿no? O sea, los hombres del mundo no las comprenden y los hombres de Dios las comprenden con la ayuda de Dios. Toda profecía es misteriosa, oscura. El segundo principio de Leonardo Castellani es, a medida que se acerca el momento de su cumplimiento, comienza a esclarecerse, comienza a verse más nítida. Y el tercer principio de Castellani es, toda profecía bíblica tiene 2 momentos de cumplimiento, uno cercano y uno lejano, y el primero le sirve de figura, de ejemplo al segundo. Es lo que él llamaba la teoría del tipo y antitipo. Entonces, cuando Jesús dice, viendo a Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y dice, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces sabéis que llegó el fin, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de profecías tienen 2 cumplimientos. Uno corto, que fue en el año 70, cuando las tropas de Tito sitiaron y destruyeron a Jerusalén, y tienen un tiempo de cumplimiento segundo, a largo plazo, que es cuando va a volver a ser Jerusalén sitiada, rodeada por ejércitos para irse en batalla contra ella. Eso está, por ejemplo, en Zacarías 14. Entonces, ¿por qué hago mención a estas 3 reglas básicas de toda profecía de Leonardo Castellani? Porque cuando veíamos las profecías sobre la segunda venida, están todas en los evangelios y también se habla de ellas en las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? En las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, etc. Pero cuando fueron dadas las profecías sobre la segunda venida, faltaban 2000 años. Entonces todavía está muy lejano el tiempo y no se ve con claridad. A medida que te acercas,
te vas dando cuenta que la cosa comienza a verse más nítida. Te voy a poner un Ah, ejemplo para dar la respuesta contundente y clara a tu pregunta, voy a poner un ejemplo. Yo voy manejando por una carretera recta, larguísima, a pleno mediodía, y veo allá como a 6 kilómetros, veo un palo, un poste, no veo bien lo que es, pero algo recto ahí al lado de la carretera. Yo sigo manejando los primeros kilómetros y sigo viendo un palo. Resulta que cuando estoy a 100 metros, comienzo a darme cuenta que no eran uno, sino que son dos. Pero como estaban ya, tan cerquita, a distancia parecía que era un palo y cuando llego cerquita me voy dando cuenta que son dos que estaban muy juntos. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo de los dos palos refiriendo al principio de Leonardo Castellani que dice que toda profecía es oscura y a medida que se acerca comienza a hacerse más nítida? Porque cuando veíamos la segunda venida desde hace 2000 años, parecía una sola manifestación, o sea, un solo hecho. La segunda venida es algo que ocurre un solo día, una sola fecha. Hoy en día que estamos muy, muy cerca de la segunda venida, nos damos cuenta, o sea, se comienza a hacerse más clara esa profecía y nos comenzamos a dar cuenta que la segunda venida tiene y se demuestra bíblicamente no una, sino dos manifestaciones. Mira qué interesante. Una la ujú, podemos llamar parusía y la otra la podemos llamar juicio de las naciones. Parusía, Mateo 24. Juicio de las naciones, Mateo 25. ¿Por qué sabemos hoy en día que son dos manifestaciones? Porque cuando releemos Mateo 24, que también está la parusía en los tres discursos escatológicos, como mencioné antes, Lucas 21 y Marcos 13, cuando releemos esos, esos discursos escatológicos de Jesús, vemos que todos terminan con el arrebatamiento. Dice, uno será tomado y uno será dejado, y después habla de dos mujeres, una será tomada y una será dejada. Pero ¿qué es lo que dice exactamente si uno repasa completo Mateo 24 y estas otras dos citas que di? Uno se da cuenta que en la parusía Cristo no toca tierra. Dice que se le ve venir con sus santos y sus ángeles, y después dice, uno será tomado, uno será dejado, una será tomada, una será dejada, al encuentro del Señor con los aires. Y dice él, tocarán sus ángeles, sonora trompeta, y reunirán a sus elegidos de los cuatro extremos, de los cuatro puntos cardinales, en los aires, Ana Beatriz. Mira qué interesante. En la parusía se demuestra bíblicamente, yo antes no lo veía así de claro, no lo había comprendido suficientemente bien. Cristo no toca tierra. Ese arrebatamiento, ese rescate, ese encuentro en los aires es lo que llamamos la parusía. No, el nombre parusía no viene de nosotros, está en las cartas de Pablo, o sea, está en los Hechos de los sí, Apóstoles, está en la Biblia. El nombre parusía es un nombre bíblico que tiene una raíz griega. Entonces, en la parusía Cristo no toca tierra. Cuando pasamos la página en la Biblia y ya vamos de Mateo 24 a Mateo 25, viene lo que se llama el juicio de las naciones. Está asociado al momento en el cual, en Zacarías 14, todos los países del mundo se van en contra de Jerusalén. O sea, todos los países se van a hacer la guerra a Israel, la última guerra, pero no lo destruyen. O sea, vienen a borrarlo del mapa de manera definitiva. Pero no lo destruyen porque viene Jesús y vence en la batalla de Armagedón a todos los pueblos que vinieron a acabar con Jerusalén. Pero mira qué interesante, en Zacarías 14 dice clara, literal y expresamente que en esa venida, en esa manifestación, Cristo toca tierra, pone pie y dice exactamente dónde, en el Monte de los Olivos. Y para que a nadie le quede duda que es el Monte de los Olivos, que está ahí en Jerusalén, lo dice, en el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén. Y dice que pone pie con tal fuerza que se abre una hendidura, se hace un valle. Imagínate tú. Entonces, ahí Jesús acaba con todas las naciones que fueron a destruir a Jerusalén y no permite la destrucción final de Jerusalén. Y se instaura lo que es el juicio de las naciones y dice muy claro el juicio de las naciones en Mateo 25, que ahí pone frente a todas las naciones de la tierra y les pide cuentas a todas. Es el juicio de los viñadores que se les entregó la viña en arriendo por culpa de que los primeros viñadores no dieron su fruto. Los primeros viñadores eran los judíos.
La parábola de los viñadores de Jesús dice que se les quita la viña porque mataron a su hijo, ¿no? No dieron los frutos, no fueron buenos viñadores, y se le entrega la viña a unos arrendatarios. Y Jesús viene al final del tiempo a pedirle cuenta a estos arrendatarios. ¿Quiénes son los arrendatarios? Los gentiles. Es todo lo que explica el apóstol San Pablo en Romanos 11. Entonces, ¿qué viene Jesús en el juicio de las naciones? A pedirle cuenta a todas las naciones de la tierra. Y mira qué interesante cómo termina ese juicio. Dice así: a los buenos, a los que rindieron sus frutos, a los buenos operarios, los buenos siervos, les dice: venid a mí, benditos de mi Padre, ¿no? Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, tuve desnudo, me vestiste, etc. Toma, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde el inicio del mundo. Mira qué interesante entonces. La diferencia entre la parusía y el juicio de las naciones, siendo dos manifestaciones de la segunda venida, es que en la parusía no toca, repásalo para que veas, es interesantísimo, repasa Mateo 24 completo, Cristo no toca tierra, sino que reúne a los elegidos, a los santos, a los resucitados, acaba de resucitar, en la parusía resucitan los muertos, todos los santos de todos los tiempos, y se los lleva, ¿no? Será el arrebatamiento. Claro, exactamente, que es en la parusía, como te lo explicó muy bien Nélida de Heller en uno de los videos tan interesantes que hice con ella. Ella dijo muchas veces, y con razón, la parusía es el arrebatamiento. Pero, años más tarde, en teoría deberían ser 7 años más tarde, vuelve Jesús a la batalla de Armagedón, vence a los enemigos y dice explícitamente la Biblia, Ana Beatriz, que pone pie y dice dónde, en el Monte de los Olivos. Y debe ser en el mismo lugar donde está la piedra con la hendidura, donde, según la tradición, él se impulsó en su ascensión. Es decir, que él llega donde el mismo lugar donde ascendió. Y esa otra manifestación es el juicio de las naciones. Entonces, ahora sí voy a responder a tu pregunta y ahora vas a ver por qué tuve que dar tanto contexto para respondértela. Yo antes también cometía el error, y lo reconozco ahora públicamente, de contar la gran tribulación de 2028 7 años para adelante. No, es que la gran tribulación no hay que contarla desde la parusía, hay que contarla desde el juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque en el juicio de las naciones es donde dice Jesús claramente a los de su derecha, a los santos: venid a mí, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino. Es decir, que Él establece el inicio de su reinado, del milenio, no con la parusía, no, con el juicio de las naciones. Entonces, si estamos hablando de que estuvieran separados por 7 años, como lo ha explicado también Nélida en los videos tan interesantes que hizo contigo, entonces, ¿cómo debería ser la línea de tiempo? Debería ser más o menos así. Si el 2030 es, estamos hablando hipotéticamente, si el 2030 fuese el juicio de las naciones y el inicio del milenio, entonces contamos 7 años hacia atrás y nos coloca en el 2023. Ya. Entonces, y ahí sí respondo tu pregunta claramente. O sea, eso sí está claro. 7 años sí son de tribulación, o sea, de eso no, sí. No es más. No es más ni menos, son 7 años. Son 7 años. La pregunta es si comienzan el 21, en el 22, el 23. Esa es la pregunta. La pregunta es, primero pregunta. Si ya comenzaron, claro, la pregunta es, claro, primero si ya comenzaron, como están diciendo muchos en las redes sociales. Y yo ya te respondí, no. Definitivamente no han comenzado. No. Ahora, como ya categóricamente y sin la menor duda no han comenzado, quedan 3 posibilidades, Ana Beatriz, quedan 3 posibilidades. O comienza en 2021, o comienza en 2022, o comienza en 2023. Según esta teoría, este planteamiento de Nélida Heller y de Juan Guillermo Molina, de aquí de Medellín, deberían comenzar en 2023 y terminar en el 2030. Es decir, la parusía vendría a ser en el 2023 y 7 años más tarde el juicio de las naciones, que es cuando sí toca tierra a Jesús, en 2030. Entonces la gran tribulación iría del 23 al 30. Con eso termino de responder la pregunta. Bien. ¿Tiene algo que ver la pandemia dentro de estas fechas? O sea, ahora que me mencionas 2023, recuerdo unos anuncios que han hecho la OMS en donde afirman que la pandemia no va a terminar antes del 2023. Y me nombras también el 2030, en donde a mi forma de ver tienen preparada todo lo que es la Agenda 2030
Y lo relacionan también con el gran reinicio. No sé si estoy muy confundida, si me hago entender, pero bueno, la idea es esa. Bueno, mira qué importante que lo mencionas. Yo creo que es muy significativo que la ONU, en alianza con los dueños del mundo, me refiero a los dueños económicos, los grupos de poder, hayan fijado esta fecha tan significativa de 2030, porque pudiera ser uso una inspiración satánica. Es decir, Claro. Satanás conoce las profecías bíblicas. Él no ve el futuro, pero él sí sabe todo lo que Dios ha revelado. Él conoce las escrituras mejor que ningún ser humano. Y también conoce las profecías privadas, o sea, todas las apariciones marianas que ha traído profecía, Satanás las conoce. Satanás conoce también este libro, lo conoce para adelante y para atrás. Entonces, como él sí conoce las profecías, si la fecha de inicio del reino fuera 2030, y lo digo hipotéticamente, significa que el año en el que Satanás es atado en el infierno por 1000 años, como lo dice Apocalipsis 20, sería 2030. Entonces, si Satanás supiese que le queda solo de aquí al 2030 para hacer y deshacer, para romper y para destruir, entonces él podría haber inspirado a esos líderes y dueños del mundo a llamar Agenda 2030, esta agenda, como una manera de decir, todo lo que vayamos a hacer de malo, tenemos hasta el 2030 para hacerlo. Yo sí creo que puede haber una relación entre las dos cosas, lo estoy diciendo solamente hipotéticamente, pero sí pudiera haber habido una inspiración maligna para llamar así a esa agenda. Ahora, con respecto al otro que decías, yo creo que de aquí al 2023 todo sigue siendo preámbulo de la gran tribulación, preámbulo, preparativo. ¿Y cuándo lo vamos a saber con certeza? Cuando las cosas se pongan verdaderamente mal. Verdaderamente mal no es como están ahora, Ana Beatriz, aunque nos sintamos que están malas las cosas, verdaderamente mal es cuando la cosa esté horrorosa, o sea, que apenas se pueda vivir y subsistir. Claro. Es decir, todavía... Ahí va mi segunda pregunta que se relaciona con esto, y es que teniendo en cuenta que a hoy, 2021, 2021, ya han existido señales de pestes, de guerras, de terremotos y de apostasía, que es muy claro en Mateo 24, en donde nos dice cuando empiecen a ver que llega la apostasía, tengan cuidado porque quiere decir que el momento ha llegado prácticamente. Entonces, ¿qué haría falta para esto? Ya, o sea, ya en la historia que hemos visto hasta el momento hemos tenido de todo, terremotos, pestes y bueno, ¿qué más hace falta? ¿Qué para ti sería más falta? Porque también se habla, bueno, no podríamos llegar a esperar una guerra como la Segunda Guerra Mundial, pero de pronto sí pueden existir guerras biológicas, una guerra sin armas. Claro. Mira, el orden cronológico que estás pidiendo, preguntando, está muy claro en la carta a los tesalonicenses, en la cual Pablo le aclara a la gente de su época que la venida del Señor, o sea, su retorno, no era inminente, no era tan cercano, porque ellos piensan que, claro, Cristo se acaba de ir, ¿no? Murió ahí en el año 32, o otros dicen 33. Entonces, cuando ellos están predicando en el primer siglo, pensaban que Cristo estaba por regresar. Entonces, por eso sacó esta carta tan contundente en la cual Pablo dice que no es inminente, que no es tan cercano, que es un momento futuro, y da dos cosas que tienen que suceder antes. Dos, y la da en orden. Dice, primero tiene que venir a la apostasía, eso ya arrancó, ¿verdad? Eso ya estamos. Sí, obvio. Y manifestarse el hombre impío. Muy bien. Pero además agrega, pero agrega que el hombre impío no puede manifestarse mientras esté vivo el catejo en el que lo retiene. Entonces voy a colocar, para responder a tu pregunta con claridad y de manera concreta, voy a poner esas tres cosas en orden cronológico según San Pablo. Serían así: manifestarse la apostasía, llegar la gran apostasía, ya estamos, ya llegamos. Luego tiene que ser removido el catejo, asesinado el verdadero papa. Y luego es que tiene que tomar posesión del mundo, el control universal, el hombre impío. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos entre el inicio de la apostasía, que ya inició, y la muerte del catejo, que no ha ocurrido. O sea, estamos aquí todavía. Claro. Estamos aquí todavía. Y la gran tribulación es después de que se manifieste el hombre impío. Entonces,
estos 2 años que faltan de aquí al 2023 deberían ser lo que falta para que todo siga empeorando, para que llegue en algún momento el asesinato del Papa que muere derramando su sangre, como está en el tercer secreto de Fátima, y ya ese asesinato, ese martirio, al ser removido el catejón, da pie para la manifestación del anticristo. Entonces, eso en resumen lo que tendría que ocurrir de aquí al 2030 aproximadamente. Claro, ¿Qué entre pasaría tanto, para la se van iglesia, Mauricio, en ese momento, una vez ya no tengamos a Benedicto XVI? según las profecías de varios místicos, de varios videntes importantes de la Iglesia Católica, deberían transcurrir año y medio entre la muerte de Benedicto XVI y la elección de Pedro Romano. Es decir, que según esas profecías, pues no está en la Biblia, no lo hemos encontrado en la Biblia, pero son profecías pues de importantes. Me refiero como Ana Catalina Emery, es decir, no estoy hablando de Claro, profecías de sí, ya, son de pronto sino visiones varias aprobadas. profecías pareciera que el tiempo que transcurriría entre el asesinato del Catejón y la elección del último papa de la lista de San Malaquías, que no conocemos su nombre, pero lo llamamos por su lema, que es Pedro Romano, Ujú. pareciera que entre ambas cosas ocurre un periodo de vacancia, de sede vacante de 18 meses, que van a ser pues duros, ¿no? Dolorosos para nosotros y tenemos que enfrentarlos con mucha valentía. Se podría decir como que en el momento que es removido el catejón, comienza la parte más dura de la pasión de la iglesia, ¿no? Con la edad que tiene Benedicto XVI, ¿no crees que la muerte de él fuera o pudiera llegar a ser natural? Con la edad que No, tiene, definitivamente no no. va a ser natural. No va a ser natural porque la profecía es muy clara y tiene que cumplirse. Y las profecías de Dios son muy interesantes porque se cumplen siempre, aunque uno no venga por donde viene. Es decir, lo bonito y lo interesante de cómo Dios gobierna la Ujú. historia, el mundo, es que a veces nos parece que no tiene sentido, que va a ser cada vez más difícil. Y de Sí. pronto, de un día para otro, se cumple la profecía sin que lo hayamos visto venir. Por ejemplo, yo antes pensaba, Ana Beatriz, que, uy, qué difícil será la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, porque dice que tiene que ser pública, en unión con todos los obispos y mencionando explícitamente a Rusia. Y no lo hicieron los anteriores papas, yo digo, pues cada vez va a ser más difícil, porque cada vez va a ser más difícil que todos los obispos del mundo estén de acuerdo y participen en la consagración de Rusia. Yo por mucho tiempo me enrollaba con esta idea de que cada vez es más difícil y una vez estaba en oración en una capilla cuando entendí que es al contrario. Mientras más tiempo pase, más fácil va a ser. ¿Sabes por qué? Porque el Papa de la Iglesia verdadera, con los pocos obispos que hayan permanecido fieles, que son los que están en la verdad y en la verdadera Iglesia, Claro. supongamos que son 20 obispos fieles, el Papa con los 20 obispos que permanecieron en la Iglesia, o sea, que no se unieron a la Gran Ramera, son los que van a proclamar la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. Y ahí se cumple en unión de todos los obispos, porque los que se unen a la Gran Ramera ya apostataron, ¿entiendes? Ya no están en la Claro, iglesia. ya no ¿Por qué están. lo digo como ejemplo? Porque a veces nos pareciera que es casi imposible que se cumpla una profecía, pero las profecías de Dios se cumplen siempre. O sea, la muerte de Benedicto XVI tiene que ser por el martirio de sangre, como está profetizado en Fátima. Ujú. Siguiente pregunta, Mauricio. Más o menos hace como unos 4 meses, creería yo, en la página web del Foro Económico Mundial, en su parte principal, la pantalla principal, tenían un aviso que decía que la pandemia sería la gran oportunidad para abrirle la puerta al gran reinicio. O sea, esto no es ninguna conspiración ni nada, era algo que estaba escrito y hacía parte de lo que ellos profetizaban, era como si fuera un lema. ¿Tiene que ver esto con los planes proyectados desde hace tiempo para instalar el nuevo orden mundial? Sí, por supuesto que sí. Y sí es una conspiración. Lo que pasa es que es una conspiración que está manejando ya de manera tan abierta, pública y descarada, que es como si no tuvieran ya que ocultar que se trata de una conspiración. Como se sienten los dueños del mundo Ya y no es ni tienen todo el siquiera dinero, subliminal, ya son directos. es exactamente, ese es el punto, que al sentirse tan dueños y poderosos, tan dueños del mundo, ya ni siquiera tienen que ocultar sus intenciones o sus planes. Es que
mira, hace varios años se sabía que iba a haber una pandemia y que iba a ser, eh, que iba a producir el encierro de la población mundial y la vacunación mundial. Eso se había anunciado años anteriores a que funcionara. Hasta en Los Simpsons estaba un capítulo que lo anunciaba. Entonces, eso de anunciar el plan macabro es una manera de decir que ya no le temen a nada. Ya no le temen a nada, porque ellos sienten que no hay una justicia sobre ellos que los vaya a justiciar. Entonces, es como una manera de reírse del mundo, de reírse de nosotros. Anuncian el daño que nos van a hacer. Y la respuesta es un contundente sí. Todo eso forma parte de los preparativos para el gran reset y para la instauración de esa dictadura universal que llamamos nuevo orden mundial y de la cual habló bastante Leonardo Castellani. Él tiene frases bien interesantes explicándonos cómo iba a ser ese gobierno mundial cuyo líder iba a ser el anticristo con el falso profeta como mano derecha en la parte religiosa. Muy bien, sí. Bueno, este gran reinicio, como ya lo dije anteriormente, lo tienen proyectado, según como lo entiendo, lo tienen relacionado con la Agenda 2030. ¿Cree que para este 2030 ya estaría reinando entonces el anticristo? ¿Qué tanta fuerza podría llegar a tener el anticristo para este 2030? El anticristo, si esto que comentaba antes fuera cierto, porque repito, lo dije hipotéticamente, debería gobernar entre el 2023 y el 2030. La primera mitad, como lo establece la Biblia, o sea, su gobierno está dividido en dos mitades, como está en Daniel 9:27, y como también está explicado en el libro del Apocalipsis. Entonces, la primera mitad, todavía él es como un gran líder mundial, el que resolvió el hambre del mundo, ¿no? El que devolvió el equilibrio, la paz. El gran Obviamente es una paz. Salvador. Claro, la paz como en la paz que introdujo Stalin, ¿no? O Lenin. Es una paz, pero si te pones en mi camino te reviento, ¿no? O sea, que no es una verdadera paz, es una imposición. Pero él se muestra como filántropo, ¿no? Como un gran salvador de la humanidad. Pero en su segundo mitad, en su segundo periodo de gobierno, que es donde es el único dueño y señor de la tierra, ya él, digamos que se quita la careta y ya se deja ver como un lobo. Y comienza la persecución cruda y cruenta a la iglesia, es decir, las órdenes de exterminio bueno, primero de todos los cristianos, pero también de todos los que se le opongan, ¿no? De cualquier cosa que no lo acepte a él como el líder supremo universal, pues él lo va a mandar a aniquilar, ¿no? Entonces ahí es donde va a correr muchísima sangre, porque recordemos que el anticristo es esta persona que sí acepta las tres tentaciones que le hizo Satanás a Jesucristo en el desierto. ¿Te acuerdas que le dio una primera tentación relacionada con el hambre, ¿no? Convierte esta piedra para que... Le dio otra con respecto a la protección que iba a tener. Lánzate de aquí del templo y los ángeles te salvarán. Y la tercera le muestra todos los reinos del mundo y le dice, si te postras ante mí, te daré el gobierno de todas las naciones del mundo. Cristo, por supuesto, rechaza las tentaciones. Entonces, ¿quién es el anticristo? Según San Ireneo de León, en su obra que yo refiero tanto, que es una maravilla, se llama Contra las herejías, él dice que el anticristo es aquel que sí aceptó esas tres tentaciones de Satanás, y Satanás le cumple por un tiempo, porque el demonio cumple, pero de manera limitada, ¿no? Cumple lo que le ofrece, es decir, le dice, si te postras ante mí, te daré el gobierno de todas las naciones del mundo. Pues el anticristo se postra ante Satanás, y Satanás, como es el príncipe de este mundo, le otorga el poder al anticristo, o sea, le otorga el poder de gobernar sobre todas las naciones del mundo. Y ese poder terminaría en el año 2030 con el juicio de las naciones, en el momento en el que Cristo regresa a la tierra y pone pie en tierra en el Monte de los Olivos, y ahí acaba con el anticristo, con el falso profeta y contra todas las naciones que se fueron a hacerle la guerra a Jerusalén, lo que conocemos como la batalla de Armagedón, y ahí se da el juicio de las naciones y el inicio del milenio. Así es. Mauricio, a finales de marzo, más o menos, en Israel, en Jerusalén exactamente, un grupo de judíos ortodoxos anunciaban la llegada de un supuesto Mesías.
Yilcajú, bueno, no recuerdo ahora el apellido. Eh, si todos los judíos llegaran a proclamarlo a él como el Mesías, ¿qué pasaría para el mundo, para la iglesia? Bueno, la respuesta que te puedo dar es la siguiente. Yo creo que no estamos comprendiendo bien los tiempos y las profecías que se refieren al anticristo, porque este no debería ser. ¿Por qué yo pienso que no debería ser? Porque tenemos varias características o condiciones que debe cumplir el anticristo. Varias están directamente en la Biblia, ¿no? Pero algunas fueron aclaradas o explicadas de manera interesante por San Ireneo de León en su obra que ya mencioné antes, contra las herejías. Y también la Santísima Virgen María dio características del anticristo y de quién descendía. Eso está en el secreto a Melanie Calvat en La Salette en 1846, que decía que el anticristo tenía que ser hijo de una falsa virgen, una falsa religiosa, eh, diría que es virgen, es decir, que no tuvo marido, que no tuvo hombre, sino que quedó encinta por obra de Dios, pero la Virgen está aclarando ahí en La Salette que sería hija de un obispo, sería hijo de un obispo. Eh, pues San Ireneo aclara que tiene que ser de la tribu de Dan, o sea, no judío propiamente hablando, sino un hebreo de la tribu de Dan. Entonces, cuando uno une todo lo que... bueno, también dijo en La Salette que tendría hermanos, que también serían malvados, pero no pleno del Satanás como él. Él estaría tan lleno del demonio que desde el nacer, imagínate, desde el nacimiento, siendo bebito, ya saldría blasfemando a Dios. Imagínate un bebé que sacas del vientre de la madre y ya comenzaría a maldecir el nombre de Dios. Imagínate qué cosa tan terrible. Claro. O sea, María dio indicaciones bien fuertes, bien precisas en La Salette. San Ireneo dio otras en su libro contra las herejías. Y lo que resulta es que esta persona que están anunciando los judíos no corresponde con esas características, con lo cual para mí no es, pero no solamente por eso, sino porque no le corresponde al momento de la manifestación. Fíjate, si nos apegamos a la Biblia, que es lo que yo siempre trato de hacer, Claro, o sea, más Biblia y menos WhatsApp, ¿no? Más Biblia y menos redes sociales. Si nos apegamos a la Biblia, ¿qué dice Tesalonicenses? Que lo explicábamos antes, que el anticristo no se puede manifestar mientras esté vivo el que lo retiene, el catejón. Entonces el anticristo no se puede manifestar ahora, no puede ser porque Benedicto XVI sigue vivo, entonces no se puede manifestar, eso por un lado. Y por otro lado, por Daniel 9, sabemos que el anticristo se manifiesta al mundo con la firma de un pacto con muchos. Este hombre famoso, Ben David, que se hizo muy famoso en las redes sociales. Ben David, sí. Claro, pero él no se está manifestando al mundo mediante la firma de un pacto con muchos, de una firma alianza. Se está manifestando como una persona que lo siguen, que lo aman, que dicen que lo van a proclamar esto y aquello, pero la manera como salió a nosotros, como se dio a conocer, no cumple con lo que está profetizado en Daniel 9 y no cumple con la carta a las tesalonicenses que dice que el apóstol San Pablo que no se va a manifestar hasta que haya sido removido el catejo. Es decir, Ana Beatriz, por ningún lado. ¿Vendrá de los judíos, Mauricio, el anticristo? De un hebreo de la tribu de Dan. Eso está en la Biblia y eso está explicado por San Ireneo de León en su obra contra la herejía. Y por eso dice que en el Apocalipsis, donde están los rescatados, los salvados, menciona 12 tribus, pero ninguna de esas 12 tribus es la tribu de Dan. Entonces, San Ireneo explica que él excluye la tribu de Dan de los salvados, porque de la tribu de Dan es que sale el anticristo, ¿no? Y San Ireneo refiere una cita del Antiguo Testamento, donde dice, no, desde Dan resuenan sus caballos que vienen a arrasar toda la tierra y tal, no, desde Dan. O sea, explica San Ireneo que es ese que viene a arrastrar la tierra es un descendiente de la tribu de Dan, de la tribu de Dan. Entonces, en resumen, no es este señor, no es el momento que se manifieste, y este señor no cumple ni con Tesalonicenses, ni con Daniel, ni con lo que la Virgen María estipuló en La Salette. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Muy bien, bueno, pues, queridos amigos,
aquí terminamos esta primera parte. La segunda parte que vamos a hablar con Mauricio tiene que ver con el cisma que le podría llegar a esperar a la iglesia con la separación que quieren hacer algunos sacerdotes alemanes. Ya Mauricio luego nos va a explicar mejor de este tema. Vamos a hablar acerca de los mensajes de la Virgen, de los mensajes también del Padre Gobi, así que no se pierdan el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia. Estén muy pendientes porque tendrán la segunda parte de este programa. Gracias, Mauricio, por esta entrevista, gracias por estar aquí y por compartir todos estos grandes conocimientos. Un abrazo, Ana Beatriz, un saludo para todos y que Dios los bendiga. Y me despido entonces desde Medellín, Colombia, hasta el siguiente programa. ¿Nos recuerdas tus redes, por favor, Mauricio? Porque siempre que te entrevisto me llenan de mensajes pidiéndome cuál es la dirección, el correo electrónico, entonces así lo anunciamos de una vez, tu canal. Mi canal YouTube se llama Ya Llega Nuestra Liberación y es exactamente la misma dirección de mi página web, www.yalleganuestraliberacion.com. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por participar en este programa. No olviden suscribirse y escribirnos también a notengasmiedo2020@gmail.com. Que Dios los bendiga.